hay que tomar una decisión. Como el viejo aquel, ¿verdad? Josué, que les dijo ya en el lugar de la tierra prometida, cuando la habían heredado, a todo el pueblo: decidan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses paganos a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o al Dios todopoderoso que les ha traído a heredar la tierra que fluye leche y miel. Decidan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Dios se les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Todos somos bienvenidos a este lugar. Ya dijo el pastor, y me siento agradecido con Dios por tener esta oportunidad de estar con ustedes. Ya como dijo el pastor, hemos estado en otras ocasiones y me siento, no voy a decir como en mi propia casa, porque a veces en la casa de uno hace ciertas cosas que ensucia y todo eso. Aquí no voy a ensuciar. Aquí vengo a edificar. Mis amados hermanos, estoy contento con el Señor, con el pastor y con su liderazgo que me han cedido esta oportunidad. Y por supuesto, vamos a hablar, como dice la palabra, si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. Así que hoy, como soy esposo y soy padre de familia, activos, porque hay quienes son esposos pero a escondidas, ¿no? Y padre de familia también, pero nomás se engendraron y se fueron. Así que yo utilizo la palabra: soy esposo y soy padre de familia activo. Y aparte de eso, soy cristiano. Y tengo hijas para mí hermosas. Todos los hijos de uno, ¿verdad?, son hermosos. Aunque hay unos de repente un poco feitos, ¿verdad? Pero uno no les ve los defectos. Incluso uno mismo ha tenido defectos. Pero la realidad es que los hijos son el mayor tesoro para cada uno de los padres de familia. Así que yo amo a mis hijas y todo lo que voy a decir en esta hora, enfocándome en los jóvenes primeramente, en unas 24 horas más o menos vamos a tener para los viejos. ¿No se ofenden que les diga viejos? Es decir, para los padres, para los esposos. Pero hoy vamos a centrarnos en los jóvenes y traigo unos consejos bastante prácticos basados en la palabra de Dios que he compartido siempre con mis hijas, instruyéndolas en el camino del Señor. Así que con los jóvenes presentes y con los jóvenes que de alguna manera o a través de algún medio de comunicación nos puedan ver o nos vayan a escuchar en algún momento determinado, vamos a impartir la palabra del Señor en esta oportunidad. Vayan a sus Biblias, Primera de Timoteo capítulo 4, y vamos a leer un versículo bíblico nada más para tomar base a este tema de hoy. Pero en el transcurso del desarrollo de este mensaje para todos ustedes, vamos a leer o estaré leyendo algunas palabras, otros versículos muy importantes, dándole siempre base a lo que vamos a tener en cuestión en esta oportunidad. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. Leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pidamos a Dios su bendición. Dios eterno, maravilloso Señor, estamos aquí. Se llegó el momento
de poder hablar de tu palabra, de poder meditar en ella todos juntos. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y a ponerla en práctica. Llénanos con tu Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, ven a nuestra vida y danos la capacidad de poder comprender y poder, Señor mío, bendecir a otros con esta palabra, que al ponerla en práctica seamos ejemplo para todos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema para esta oportunidad: juventud en peligro. Y hemos leído este versículo que es bastante importante, que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo. Según algunos, Pablo no fue casado. Algunos otros dicen que fue casado, pero por circunstancias de la vida se quedó solo, quizás era viudo. La mayoría indica que Pablo no era casado. Sin embargo, a pesar de que no engendró hijos biológicos, sí engendró muchos hijos espirituales. Y uno de ellos es Timoteo. Y como todo padre que se preocupa por sus hijos en todos los aspectos, no descuidó ni dejó pasar la oportunidad mientras estaba vivo de escribir consejos prácticos para sus hijos. Y en esta oportunidad hemos leído un maravilloso consejo para su hijo o discípulo Timoteo. Ahora, el matrimonio, nosotros sabemos en la actualidad que está en crisis. La familia también está en crisis. Pudiéramos decir, sin temor a equivocarnos, así como decimos respecto a algunos animales, que el matrimonio y la familia está en vías de desaparecer, en vías de extinción. Y lo está no porque Dios lo desee, pues Dios quiere que el matrimonio y la familia funcionen correctamente. Pero ¿quién está detrás de todas las familias y los matrimonios que no están funcionando correctamente? Satanás. Satanás, entendemos que siempre ha querido destruir los matrimonios y también la familia. Un matrimonio, si no ha tenido hijos, sabemos que todavía no es familia. Pero viniendo los hijos es cuando se forma la familia. Satanás ha querido destruir el matrimonio porque sabe que es la base principal para que la familia o bien funcione bien, es el deseo de Dios, o bien funcione mal, es el deseo del diablo. Siendo aún un matrimonio, Adán y Eva fueron atacados por Satanás, quien los hizo pecar. En Génesis, en el capítulo 3, la Biblia relata, la Biblia nos informa que Satanás tomó a la serpiente y habló a Eva para inducirla a pecar, a desobedecer. Esta se acercó a su marido también, Adán, y le dio del fruto prohibido que ella había comido en desobediencia al mandato de Dios. Era un solo mandamiento para ellos. Del fruto del árbol prohibido no debían comer, de todo podían comer, pero del fruto, un solo mandato. Y sin embargo, fallaron, lo desobedecieron. Siendo Adán y Eva un matrimonio. Posteriormente la Biblia dice que Adán conoció a Eva. Cuando la Biblia dice que conoció, se refiere a que tuvieron relaciones sexuales y de esa unión marital nacen los primeros hijos. Entonces Satanás hace acto de presencia al seno familiar de Adán y Eva y entonces induce, convence, guía a Caín para que en su corazón albergue el demonio, se puede decir, el mal pensamiento, y mata a Abel. El primer asesinato y el primer asesino
surge en el seno de la primera familia. Fíjese. Caín debía de cuidar y apreciar a su hermano. Como la Biblia nos indica que entre los hermanos debe de haber amor, debe de haber comprensión. Y entre hermanos debemos de cuidarnos mutuamente. No solamente en cuanto a la carne, en cuanto a lo biológico. También los hermanos dentro de la iglesia debemos de cuidarnos. Satanás entonces, nosotros deducimos a partir del libro de Génesis que él odia el matrimonio establecido por Dios, hombre y mujer. Y Satanás odia la familia. El diablo, mis amados hermanos, no se tienta el corazón para atacar a los matrimonios y a la familia, a las personas. Satanás puede de pronto manifestar amistad y de pronto puede parecer como inofensivo. Pero esa es la táctica que él utiliza para que las personas se descuiden y él sutilmente atacará para destruir. Jesucristo lo dijo, el diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Para eso hace acto de presencia Satanás. Ahora, la disfunción matrimonial ha provocado que nazcan niños que cuando crecen sientan que es normal vivir en constantes peleas, en desacuerdos, en desvíos morales y en vandalismo. De ahí, a partir de aquel momento, esa familia se convirtió en una familia disfuncional. Es decir, que no funcionó correctamente. Entró el asesinato en ella. No estamos para señalar quiénes fueron los culpables, sino que el principal culpable, por supuesto, es Satanás. Comienzan los hijos, como en todo matrimonio, a venir al mundo y comienzan y siguen creciendo. Así que, debido a la disfunción matrimonial y familiar, nosotros encontraremos en la sociedad actual y vamos a ver a muchos jóvenes que se encuentran ya mismo, en este instante mismo, en esta actualidad, atrapados por un sinnúmero de cosas nocivas para su vida. No solamente nocivas para la vida en sí, para el cuerpo de carne y hueso y sangre, sino que son también malévolas para la vida espiritual. La gente, los jóvenes alejados de Dios y aislados de la fuerza laboral productiva, están siendo motivados a vivir de esa manera, no necesariamente por los padres quienes los trajeron a la vida, sino exclusivamente por aquel que acabo de mencionar, a quien la Biblia llama como ladrón, serpiente antigua, el dragón, es decir, Satanás, el diablo. La gran cantidad de jóvenes y señoritas que ya han sido o están siendo atrapados por cosas que los conducen a la desgracia y la destrucción son en la mayoría de los casos producto de matrimonios disfuncionales donde hubo siempre maltratos, infidelidades, vicios, conducta vulgar, inmoralidades, irresponsabilidad, abusos y pleitos continuos. Esas son las características de una familia disfuncional. Todo lo contrario que Dios quiere. Dios siempre ha querido que tanto el matrimonio, que es la base principal, como la familia que sale del matrimonio, los hijos, funcionen de la manera más apropiada, saludablemente. Entonces, la juventud cristiana también está en peligro. Son escasos jóvenes que se miran en las congregaciones. ¿Acaso no hay multitud de juventud en el mundo? Hay una gran cantidad, miles, cientos de miles, millones de jóvenes. Habitan este mundo mucha multitud de jóvenes. Sin embargo,
en las congregaciones, en las diferentes congregaciones, veo muy pocos jóvenes. Y de los pocos jóvenes que hay, algunos de esos pocos jóvenes están absorbiendo la cultura exterior no cristiana dentro de las congregaciones. Los cristianos y padres de familia debemos de hacer algo permanentemente para salvar a nuestra juventud, evitando que sean presa del peligro que acecha por todas partes. Mis amados hermanos, mis queridos jóvenes, las calles están calientes, las calles están peligrosas. En la actualidad, inclusive, en la vivienda donde habitamos hay peligro. En los centros comerciales hay peligro. Y eso me refiero a la cuestión carnal, a la cuestión física. Pero hay peligros más destructivos para el alma también en nuestra sociedad actual. Y nosotros debemos de hacer algo por nuestros hijos. Porque los hijos son un regalo enorme de Dios y los viejos, los padres, debemos cuidar de ellos. La Biblia dice en el Salmo capítulo 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Lo escuchó? Herencia de Jehová son los hijos. Dios nos ha heredado, pero también esos hijos pertenecen a ese Dios maravilloso. Cada ser humano, pero en este momento, hablando de los hijos, este versículo, pertenece, dice, a Dios y nos lo ha dado. Algunos hermanos han dicho, nuestros hijos son prestados por parte de Dios, pero no quita de que son estima grandiosa. ¿Cuántos miran con estima a sus hijos? ¿Cuántos creen que los hijos son un tesoro que Dios nos ha dado? De hecho, así lo es. Pero esta herencia de Jehová, ese fruto que es de gran estima surgido del vientre de la mujer como un bebé, ahora se ha convertido en un joven. Está en peligro ya, ahora que es joven. La juventud está en peligro. Pero esa juventud en peligro no solamente es aquella que, como dicen por ahí, viven la vida loca sin temor a Dios. También la juventud cristiana dentro de la iglesia del Señor está en peligro de ser destruidos física, moral y espiritualmente a causa de tantas cosas negativas que nos rodean. En la actualidad no solamente hay peligro físico que puede atentar contra la vida y cortarla a veces en un tiempo breve. También hay un sinnúmero de cosas que pueden destruirnos espiritualmente. Aunque de niños es la responsabilidad de los padres cuidar a sus hijos, cuando ya crecen los muchachos y se hacen jóvenes, son responsables de sus propios actos y de cuidarse a sí mismos. ¿Cuánto no nos alegramos cuando nacen los hijos? ¿Cuánto no admiramos el dolor que sufren nuestras esposas para dar a luz? Pero después del dolor y ven sus hijos, el gozo es grande, dice la Biblia, aún de la esposa, de la mujer que trajo a la vida a ese muchacho o esa muchacha. Los padres de familia nos gozamos cuando nacen. Y también nos gozamos a medida van creciendo, porque tienen que crecer. Si los hijos no crecieran, es porque tienen un problema de la hormona del crecimiento, se van a quedar enanos. Nadie, aunque la gente que desgraciadamente ocurre eso, por cuestiones genéticas, acepta y cuida, es su responsabilidad, pero nadie quiere un hijo pequeñito que nunca crezca. La verdad. Ahora, si ese muchacho no creciera, es bastante doloroso. Lo vamos a cuidar siempre
y es la obligación. Pero óigame, los muchachos tienen que crecer. Cuando de niños nosotros le damos el chupón, nosotros le cambiábamos Pampers, ¿sí o no? Nos levantamos a medianoche para atenderlo. Los que tienen niños pequeños en la actualidad me van a comprender porque eso lo tienen fresco en la memoria, lo están haciendo. Ya afortunados los que ya tenemos hijos grandes. Pero vienen los nietos. Pero fíjese que es de responsabilidad de los padres. Los abuelos es una cadena. Hoy cuidamos nuestros hijos tienen que cuidar a sus propios hijos. Pero bien, cambiamos todo eso, pamper, los vestíamos, les enseñamos a caminar, los sosteníamos, los protegíamos de diferente manera. Pero sería vergonzoso que ya a un muchacho grande le cambiemos pamper. Le sigamos dando teta, le pongamos el biberón, ¿verdad? Sería bastante vergonzoso. Hagan la prueba un día. Por eso el apóstol Pablo dice eso que dice en el versículo que leíamos, capítulo 4, versículo 16 de 1 Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, le está diciendo al joven. Es decir, ya cuando el muchacho crece, el joven crece, que ya entra en un alcance comprensivo de las cosas, que tiene capacidad de razonar, entonces ha llegado el momento en que debe de hacerse responsable de sus propios actos y cuidarse a sí mismo, no solamente en lo corporal, sino también en lo espiritual. Ya no va a traer una niñera ni un vigilante. No se necesita. De igual manera, los jóvenes cristianos deben de entender que ya personas, como personas, hijas de Dios, deben de cuidarse en todo momento de las cosas que hay alrededor que pueden destruir no solamente su cuerpo, sino su alma, que es lo más importante. Ahora, hay ciertas cosas que la juventud debe hacer para evitar ser víctimas de esos múltiples peligros que rondan por el mundo. ¿Qué cosas? Dios en su amor y su misericordia quiere enseñarnos y decirnos algunas cosas respecto de las cuales los jóvenes deben de tener mucho cuidado, porque son peligrosas. ¿Qué debe de hacer un joven, una señorita, para poder evadir los peligros que hay en toda la sociedad y en todos los rincones del mundo? Incluso dentro de la iglesia. Número 1, jóvenes y señoritas, honren a Dios. ¿Escuchó? Honren a Dios. Honremos a Dios. Un proverbio judío dice esto, que el joven, el muchacho, tiene 3 padres. ¿Padres cómo? No es el Sancho, no. Y estos 3 padres, dice el proverbio judío, es la mamá, el papá y Dios. La mamá, el papá y Dios. Ambos están colaborando para que la tierra se siga habitando o siga teniendo seres humanos que la habiten. Dios obrando maravillosamente para que el hombre tenga la capacidad de engendrar y la mujer tenga la capacidad también de concebir. Y de esa manera la especie humana no desaparezca de la tierra. Ese es lo gran terrible que existe con aquellos que no pueden concebir. Y uno de los propósitos principales que Dios tuvo en mente al inventar el matrimonio es que estos puedan poblar la tierra de seres humanos. Ahora, si nosotros honramos a Dios, de seguro que se va a facilitar honrar a nuestros padres. ¿Lo escuchó?
Si honramos a Dios, fácilmente vamos a honrar a nuestros padres, porque eso es el todo del ser humano, obedecer lo que Dios dice, y de esa manera, como automáticamente, entramos en el proceso de a honrar a quienes Dios manda que honremos. Honrar. ¿Qué significa honrar? Es mostrar o tratar con un alto nivel de respeto a alguien. Tratarlo con respeto. También honrar es elogiar o galardonar los méritos. ¿Cree usted que Dios no se merece que le demos honra como hijos suyos que somos? ¿Tiene méritos Dios para poderle honrar? Desde luego que sí. Él con amor tomó de la tierra, del polvo de la tierra, hizo un muñeco de barro. El barro ensucia. El barro en su estado natural ensucia. Hace ver fea a la persona. Pero Dios, de ese poco de tierra, dijo, no va a ser más barro, sino que sopló con amor en su nariz y se hizo un ser humano con mucho amor. Por lo tanto, Él tiene mérito para que sus hijos le honremos. También honrar es conferir honor o distinción. Dios, como Padre nuestro, se distingue de todo. Joven, señorita, ¿cree usted que su papá le ama? ¿Cree usted que su mamá le quiere? Pero por encima de ese amor que tiene papá y mamá sobre nosotros, hay un amor más grande todavía, y es el amor del Padre eterno. Con amor eterno te he amado, te dice a ti y me dice a mí. En 1 Crónicas, capítulo 16, versículo 29, la Biblia dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y dentro de esos aspectos de honra que podemos dar a Dios, dice allí, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Ofrenda. En aquel tiempo se pedían ofrendas de frutos. Ofrendas también se pedían de sacrificios de animales. Hoy no se practica eso. Pero alguien dirá, yo no puedo traer ofrenda en cuestiones monetarias porque yo no trabajo. Pero tu papá te da, tu mamá te da. Tú pides para diferentes gastos. Pídele también a tu padre terrenal y a tu madre terrenal. No solamente para el celular de moda del momento. No solamente para la tableta del momento. Pídele también para traer ofrenda a Jehová. Y otros, en este país se facilita, trabajan desde muy temprana edad. Entonces es importante obedecer lo que la Biblia dice ahí. Pero todo lo que se puede hacer para el Señor en ofrenda incluye un montón de cosas. Tanto cantar, tocar instrumentos, predicar, evangelizar. Todo eso es ofrenda a Dios, ofrenda espiritual. Todo eso que podemos hacer para el Señor debe de ser en la hermosura de la santidad. Es decir, así como Dios es santo, como decían los querubines, santo, 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 Jehová de los ejércitos, de esa misma manera, nosotros debemos de meternos en esa santidad y entrar también a la presencia de Dios en un estado de santidad. Es decir, apartado de lo malo, alejado del pecar. Eso es santidad. No es otra cosa, sino vivir alejado del pecado. Ahora, joven y señorita, honramos a Dios cuando le damos la honra a nuestros padres terrenales. Dije que hay que honrar a Dios, pero estamos honrando a Dios
cuando estamos honrando a nuestros padres terrenales. Y esa honra trae bendición enorme para usted como joven. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién? Padre y madre, al que te trajo a la vida, la mujer que te dio a luz y el padre que te engendró, el que ha cuidado de ti. Hay gente, hay jóvenes, hay hijos que admiran y honran más a otras personas que a sus propios padres. Espero que no sea dentro del grupo de cristianos, pero como conozco mucho, pues no soy nuevo en el evangelio, he visto eso dentro de las iglesias que le dan prioridad a otras personas más que a sus padres, muchos jóvenes, no todos. Cosa que no debe de ser así. Honra a tu padre y a tu madre y viene la bendición. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, como lo dice también Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días. Y mire, Deuteronomio en ese versículo añade una cosa más. Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dos cosas importantes, bendiciones enormes. Ahí se dice que el joven que honra a padre y madre vivirá mucho. Pregunto, ¿es bonita la vida? La vida es bonita. Si no, nadie quiere, véalo como nosotros lo analizamos. Nadie en realidad quiere morirse. ¿Verdad que nadie se muere o quiere morirse? Si no todos nos suicidáramos, si no corriéramos con un simple dolor de cabeza a la Advil, a la Tylenol, nos duele la uña y vamos al médico. Sí, nadie quiere morirse. Si no, nadie estuviera haciendo filas largas para vacunarse en contra del coronavirus. Yo no me quiero morir. Y recuerde que antes está enfermo para luego morirse. Con esta cuestión actual. En la juventud es mentira. Hay uno que otro que sumido en la depresión, por supuesto, quiere suicidarse, quiere morirse. Pero esos son contados. Y eso más que todo necesitan asistencia espiritual de los líderes cristianos. Porque no es normal que la gente quiera morirse. Entonces la vida es bonita. Y aquí se nos dice que el joven que honra a padre y madre tendrá larga vida. Pero además dice que le irá bien para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quiénes quieren que les vaya bien en la vida? Te irá bien en los estudios. Te irá bien en el trabajo. Te van a ascender. Que ahí se desprende la bendición si estás honrando a papá y mamá. En Proverbios 23:22, la Biblia dice, oye a tu padre, es decir, poner atención. El consejo del padre siempre será para bien de los hijos. Es difícil encontrar un mal padre. Generalmente los malos padres son aquellos que abandonaron a sus hijos, solamente los engendraron. O que se van de pueblo en pueblo engendrando hijos y después se dan el taco, se alzan el cuello, alzan la voz diciendo que tienen muchos hijos regados por todas partes. Eso no es ser hombre. Esa es falta de hombría. Eso se le llama en una palabra técnica cobardía. Engendrar hijos no cuesta. Por eso es que nosotros hemos armado ese proverbio, ¿verdad? Clásico que dice, padre no es el que engendra, sino el que cuida, el que cría, el que hace crecer. Pero hay muchos padres así. Ahora, pero aquí se refiere, oye a tu padre, poner atención a un buen padre. El buen padre estará con sus hijos, los cuidará, los verá grandes adultos y les seguirá dando consejos, buenos consejos.
a aquel que te engendró. Y luego la segunda parte de este versículo 22 de Proverbios 23 dice, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie, es decir, apréciala. Mis amados, no siempre se estará joven. La juventud se acaba. Esos padres que jóvenes se casaron y tuvieron sus hijos, se van a envejecer. Llega el momento en que todos nos vamos a envejecer. Y cuando llegue ese momento, los hijos no deben de avergonzarse de ellos, sino al contrario, apreciarlos. Y el aprecio, es decir, el amor a los padres, siempre los va a conducir a tener cuidado de ellos, a no olvidarse de ellos. Así que, señoritas, jóvenes, muchachos, hay que honrar a Dios honrando a nuestros padres, a quienes vemos. En segundo lugar, mi querido hermano joven, cuida lo que miras. Hay peligro en lo que se mira. Hay muchas cosas que no se deben de ver. ¿Sabe? Las ventanas del alma, de la vida espiritual interna, son los ojos. A través de los ojos entra la tentación. A través de los ojos entran o pueden entrar los malos deseos. A través de los ojos fue que utilizó la serpiente Satanás para tentar a Eva. Los ojos son las ventanas del alma y hay que cuidar lo que se mira. En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 y 17, dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, es decir, las cosas malas. Porque en el mundo también hay cosas buenas. Limitadas, pocas sí, pero las hay. Y de esas cosas buenas podemos nosotros disfrutar. Pero hay la mayoría de cosas en este mundo que son malas. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo somos como cristianos? En nuestra privacidad. Versículo 16 de 1 Juan 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17. ¿Y el mundo qué pasa? Pasa. El mundo pasa. Y sus deseos. Pero ¿sabe quién permanece? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente esos. Puede ser que la persona se esté deleitando en cosas que no son provechosas para el alma. Los deseos de los ojos. Y no debemos nosotros de sentirnos así como desmotivados al saber y al respondernos en nuestra vida privada sin mencionar o sin pronunciar palabras, aceptar en la privacidad de que nosotros somos presas siempre de ir en pos de los malos deseos. No debe de espantarnos eso. ¿Sabe por qué? Porque también el apóstol Pablo tuvo problemas con los deseos de la carne. Dice, yo veo en mi vida que quiero obedecer lo que Dios me manda, pero encuentro otra ley en mí y esa me lleva cautivo. Yo quiero hacer lo que Dios dice que haga, dice el apóstol Pablo, pero me lleva cautivo el deseo y dice, miserable de mí, ¿quién me podrá ayudar? Pero él mismo se responde, bendito sea el Dios Todopoderoso, que en Él soy vencedor. Usted también puede decir lo mismo. Yo lo he dicho, he llegado hasta esta edad y puedo decir también, los adultos que han estado aquí y han sido fieles a Dios permanentemente, pueden decirlo. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. En Mateo capítulo 18, versículo 9, la Biblia dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Wow, me voy a quedar ciego, me voy a quedar
tuerto. No. Las cosas que ves, si detectas que son malévolas para tu alma, apártalas, quítalas, apártate de ellas, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego, dice Jesucristo hablando. Es decir, si nosotros nos vamos detrás de nuestros deseos carnales, la Biblia dice que eso es condenable. Jóvenes, en tercer lugar, decidan no contaminarse con la cultura pagana. Hay que tomar una decisión. Como el viejo aquel, ¿verdad? Josué, que les dijo ya en el lugar de la tierra prometida, cuando la habían heredado, a todo el pueblo, decidan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses paganos a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o al Dios Todopoderoso que les ha traído a heredar la tierra que fluye leche y miel. Decidan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Es ejemplo para los jóvenes. Debemos decir todos eso, pero la juventud, debido a los peligros que están a su alrededor, deben decidir no contaminarse con la cultura pagana. Hay jóvenes que tienen como ejemplo o tratan de poner como ejemplo y tienen como personas inspiradoras a gente que se mueve dentro de la farándula secular. Pero los ejemplos primordiales que deben de tener los jóvenes, la juventud cristiana, son aquellos ejemplos que están en la Biblia de personas que aún en medio de problemas terribles, de tentaciones, se mantuvieron fieles al Dios Todopoderoso. Y voy a mencionar algunos de ellos. Daniel. La Biblia dice que allá por el año, la historia secular y también bíblica, dice que por el año 500 antes de Cristo más o menos, Nabucodonosor envió su ejército e invadió la tierra de Israel. Y él dio una orden que llevaran jóvenes de la realeza, príncipes, gente inteligente, y que la apartaran y la cuidaran para poder ser servidores en el reino de él, en su palacio real. Y así fue. Llevaron a muchos jóvenes, y entre ellos habían 4 jóvenes que se menciona en la Biblia en el capítulo 1, que los llevaron cautivos y los apartaron y los cuidaron para presentarlos después de algún tiempo determinado ante el rey. Mientras los cuidaban, les iban a dar la comida del rey, la bebida del rey. Pero ¿sabe? Pareciera que no hay ningún problema. Si es comida, hay que comerla. Si es bebida, más si es nutritiva, hay que ingerirlo. Pero dice la Biblia en Daniel capítulo 1, versículos 8 y 9. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Este es el resultado de él decidir tomar la decisión de no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Daniel y sus 3 amigos pertenecían a la juventud que habían llevado cautiva de Israel. Los movieron de su tierra de Israel hacia Babilonia. Estaban en tierra ajena, pero nunca pudieron mover de su corazón el temor a Jehová. Se mantuvieron fieles y firmes, aún estando allá,
cautivos. Y cuando llega el momento de esto, él decide. Ahora, ¿por qué razón no quisieron comer? Porque en el versículo 10 y 11 de ese mismo capítulo 1 de Daniel, se dice que también los tres amigos de él se unieron a él y no probaron los alimentos del rey. Se acostumbraba en aquel tiempo que a los jefes de Estado, a los reyes, ellos mismos se proclamaban como dioses y eran venerados como tal. La comida que comía el rey, que comía toda la servidumbre de su palacio real, era ofrecida primeramente a los dioses de Babilonia, a los que ellos adoraban. De manera entonces que Daniel sabía que si comía de esos alimentos después que estos habían sido ofrecidos o supuestamente bendecidos por los dioses paganos, al ingerir esos alimentos, él estaba entrando en el pecado o cometiendo el pecado de la idolatría, porque adorar a otro que no sea el Dios del cielo es idolatría. Y si lo hubiera hecho, él sabía que iba a estar dándole crédito y aceptando que el Dios, ya fuera de barro, de metal, lo que fuera, ese que adoraban los de Babilonia, era un Dios real. Por eso no quiso contaminarse. Si lo hacía, se contaminaba su alma, su vida. Ahí se dice de Daniel exclusivamente eso. Pero en los versículos siguientes, 9, 10 y 11, se habla de que los tres varones, amigos de él, los jóvenes también, se unieron a él para no probar alimento. ¿Qué indica eso? Bueno, al decir la Biblia, en este versículo 8, donde se menciona exclusivamente Daniel, que él propuso en su corazón, nos da a indicar que el líder de aquel grupo era Daniel. Y que los otros amigos se unieron a él y lo apoyaron. ¿Se da cuenta? Tenían la misma creencia. Eran devotos al mismo Dios verdadero. La fe era la misma. Eso nos trae un ejemplo maravilloso a cada uno de nosotros. Dentro de las congregaciones hay líderes también que ejercen como Daniel, que están al frente de la juventud. Pero el resto de los jóvenes que tienen la misma fe también, que pertenecen a la misma congregación, no deben dejar solos en las actividades, en las disciplinas espirituales a sus líderes. Se deben de apoyar, los deben de apoyar. Más cuando presentan una genuina conversión al Señor, una genuina devoción al Señor, deben de apoyarse. Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con lo que predominaba en la cultura pagana de su tiempo. De igual manera, el joven cristiano debe resolver no contaminarse con lo que predomina en la cultura actual. Jóvenes, señoritas, no se contaminen, por lo tanto, con la idolatría. La gente en la actualidad idolatra a ciertos personajes famosos, tales como actores, deportistas, pintores. A estos muchos los estiman y los admiran como héroes. ¿Quién es un héroe? De acuerdo a la definición, un héroe es un hombre que se ha hecho famoso o célebre por actuar con valentía y virtud en bien de otros. También es una persona que se convierte en objeto de gran admiración o en modelo de conducta. ¿Lo escuchó? Modelo de buena conducta, que tiene buenas virtudes. En la actualidad hay gente que trata de poner, y de hecho lo vemos por ahí, que pone como héroe a criminales, que pone como ejemplos a criminales, que tiene como personas a quienes admiran a gente que no ha hecho bien al mundo, sino que ha hecho mal, pero los admiran.
¿Sabe? El único héroe que debe tener un cristiano, ¿sabe quién es? Es el Cristo glorificado. Este Cristo glorificado ha hecho proezas enormes. Ha cambiado a la humanidad del mal para el bien. Los ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Ha traído estabilidad financiera a aquellos que han abrazado su fe, la fe en Él. Ha traído bienestar a los matrimonios y a las familias que con gran devoción han buscado obedecerle a Dios. Pero a nivel personal, individual, Jesucristo es el único héroe que debe tener todo joven cristiano por la proeza grandiosa que nadie ha hecho. Resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora vive para siempre. Ascendió a los cielos y está hoy a la diestra. ¿Quién ha resucitado de entre los muertos por sí mismo? ¿Quién ha ascendido a los cielos? ¿Quién está a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos aquí en la tierra? Nadie. Por lo tanto, Él es y debe ser siempre el único héroe. El corazón nuestro debe de albergar nada más a Jesucristo de Nazaret. Admirarlo a Él no es pecado. Adorarlo a Él no es pecado. Imitarlo a Él no es pecado. Se torna en pecado cuando adoramos a personas que son malévolas, cuando tenemos como ejemplo y admiramos a personas que van descarriadas por la vida, apartadas de Dios. Pero imitar al Dios bueno encarnado en Jesucristo, eso no es malo. Jóvenes, no se contaminen con la homosexualidad y el lesbianismo. La cultura actual está legalizando los amoríos entre personas del mismo género o del mismo sexo. Permiten noviazgos, matrimonios entre gente del mismo sexo. Para ellos y para aquellos que los promueven, esas desviaciones, porque no son otra cosa sino desviaciones, para ellos es normal. Es normal que una mujer con otra mujer entre en una relación amorosa de noviazgo. Es normal que una mujer con otra mujer se casen. Es normal que un hombre con otro hombre se casen. Es normal. Pero aunque para ellos sea normal, Dios sigue diciendo desde los cielos y en su palabra, la Biblia, es pecado la homosexualidad y el lesbianismo. Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante, dice Dios hablando al respecto: desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Al creerse sabios, se volvieron aún más necios. Luego representaron la gloria del Dios inmortal con imágenes de pájaros, de animales que andan en cuatro patas, de reptiles y de simples humanos mortales. Por eso Dios los dejó caer en toda clase de suciedades y los dejó hacer lo que les viniera en gana. Así deshonraron sus propios cuerpos unos con otros. Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira, por adorar a las criaturas y no a Dios que los creó, el cual es bendito por todos los siglos. Por eso Dios dejó que se desbordaran en sus pasiones vergonzosas. Llegaron hasta el punto de que sus mujeres actuaban en contra de la naturaleza y se entregaron al sexo unas con otras,
También los hombres, en vez de tener relaciones sexuales con mujeres, se encendieron en sus deseos entre ellos mismos y cometieron actos vergonzosos, hombres con hombres, y como consecuencia recibieron en sus propios cuerpos el pago que bien se merecían. En la actualidad ha sucedido así. El SIDA, usted sabe de dónde viene. El SIDA lo promovieron o se extendió esa plaga debido al homosexualismo. Primero vino una relación con animales y posteriormente se daba únicamente en ese tipo de gente, lesbianas y homosexuales. A tal grado llegaron que al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios, Él los abandonó para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Se entregaron a toda clase de injusticias e inmoralidades sexuales, de perversidad, avaricia y maldad. Están llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Hablan mal de los demás con mentiras. Son enemigos de Dios, insolentes, engreídos, vanidosos, inventan nuevas formas de pecar y continuamente desobedecen a sus padres. Fingen que no entienden y quebrantan sus promesas. No tienen afecto por nadie ni sienten compasión por los demás. Saben muy bien que el castigo que impone Dios por esos delitos es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. No solamente muerte física, sino más bien muerte por la eternidad, muerte en la condenación del infierno. Es el castigo que Dios pone. Y sin embargo, a pesar de que lo saben, continúan haciendo esas prácticas y no solamente los hacen ellos, sino que se deleitan cuando otras personas los practican. Ya salió del closet. Permaneció escondido mucho tiempo. En la actualidad, hoy eso ya se perdió, ya no hay vergüenza. Hoy todo es públicamente, todo es publicado. Pero la Biblia dice allí que es pecado. Dios advierte contra la homosexualidad y todo tipo de inmoralidad. 1 Corintios 6, 9 y 10, la Biblia dice, ¿no saben que los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios? Sépanlo bien, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales y los pervertidos sexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los calumniadores y los estafadores no tendrán parte en el reino de Dios. Ese pecado es castigable. Y yo digo a los jóvenes, y ese es el punto, no se deje contaminar por esta parte de la cultura que hoy prevalece, el homosexualismo y el lesbianismo. Pero desgraciadamente se ven de vez en cuando, aún dentro de las congregaciones, de las iglesias, personas de ese tipo. Y hay en la actualidad ciertas congregaciones a quienes también les mal llaman iglesias, donde los pastores y todos los asistentes son de este tipo, han formado sus propias iglesias. Pero no hay tal iglesia. La única iglesia que Dios reconoce es aquella que se aparta del pecado. Y eso que estoy señalando es pecado, dice la Biblia. ¿Sabe? El diablo sutilmente ha puesto en marcha eso. Poco a poco comenzó eso. Y en la actualidad ya no hay nadie que se avergüence de serlo. Es más, hay gobiernos completos de países del mundo que lo están amparando con leyes que exigen que incluso los pastores de iglesias heterosexuales puedan matrimoniar o casar, hacer la ceremonia entre personas del mismo sexo. Es una aberración de acuerdo a lo que la Biblia dice, y yo creo lo que la Biblia dice. ¿Usted cree lo que la Biblia dice al respecto?
creemos lo que la Biblia dice. Mis amados jóvenes, mis amados hermanos, padres de familia, en la actualidad no es como en los tiempos pasados. En aquellos tiempos donde no había esta plaga maligna del diablo, era confiable dejar salir a la hija con su amiguita. Y nosotros como padres o los viejos de aquel tiempo solamente tenían que cuidarla a la hija de los varones. Lo mismo al varón. No había tanto temor de dejarlo salir a pasear con su amigo o con sus amigos. Pero en la actualidad, hoy debemos de cuidar a las hijas, a las muchachas de las otras muchachas desconocidas. Y a los muchachos hay que cuidarlos también de otros muchachos. ¿Cómo ha cambiado la situación? No se sabe de dónde saldrá la cabeza del dragón para querer destruir espiritualmente a la muchacha cristiana y al muchacho cristiano. Hay que tener cuidado. Y ahora tú, como dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo. Abre los ojos, mira con quién te juntas. Esa muchachita, querida hermana, joven, esa muchachita que te hace ojitos, que te coquetea, ten cuidado. Trata de discernir espiritualmente eso. Por eso Dios, al dejar el Espíritu Santo con nosotros, hay uno de los dones que da el Espíritu Santo y es el don de discernimiento. Hay que discernir porque la persona a primeras de cambio no va a demostrarte la intención que lleva sobre ti. Hay jóvenes que ya están hundidos en ese pecado de homosexualidad y lesbianismo en cuanto a las muchachas. Hay jóvenes que tienen ese deseo debido a lo que se ve en diferentes lados, porque ya sus mentes han sido moldeadas para que aquello lo acepten como algo normal, pero Dios está diciendo que es anormal. Y otros que están luchando con ese pecado, con esa tentación. Hay jóvenes que sienten el deseo de probar ese tipo de relaciones, porque en la escuela oyen que es normal, en la escuela o en la universidad miran que eso es normal, porque ven a muchos muchachos allá, muchachas con muchachos, porque en la sociedad hay matrimonios ya, y de pronto en la mente dicen, ¿será o no será? Porque la sociedad está tratando de cambiar lo establecido por Dios desde el principio en Génesis. Entonces debe de cuidarse la persona. Un joven que tenga esos deseos o que ya está hundido en eso, ¿puede acaso restaurarse de ese pecado de la homosexualidad? Sí, un rotundo, un claro, un fuerte sí. Sí puede restaurarse. Puede restaurarse. No crea que eso de la homosexualidad es algo nuevo. No. En el Antiguo Testamento, en la Biblia encontramos que Dios por esa causa destruyó a los antediluvianos. Por eso envió el diluvio, porque habían cambiado ya el aspecto sexual como Él lo había establecido desde el principio. Él destruyó también a Sodoma y Gomorra y lo hizo con fuego por esa causa. Es castigable, pero no es nuevo. En la iglesia de Corinto, el apóstol San Pablo tenía en esa congregación muchos que habían sido homosexuales, muchos que habían practicado ese tipo de pecado. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! Él está especificando
claramente que eso habían sido algunos de ellos. Algunos habían sido borrachos, otros habían sido homosexuales, se habían acostado con personas del mismo sexo, otros habían sido prostitutos o prostitutas, pero él dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, sí puede haber restauración. Sí puede haber restauración. Y sí puede haber dominio propio que Dios imparte para aquellas personas, aquellos jóvenes que están experimentando esos deseos terribles de ese pecado. Joven, no te contamines con la pornografía. Es un pecado terrible. Hay consecuencias terribles con esa cuestión de la pornografía. Deja de ver videos pornos. El exhibicionismo o desnudos públicos en redes está de moda también. La música pornográfica, ¿cómo es posible? La música de la actualidad no es ya como la de antes. La música de antes eran piezas bien fabricadas donde el amor se dejaba ver en las expresiones correctas. Hoy en la actualidad, la música de hoy es pornográfica debido a que hablan de sexo, promueven el sexo, glorifican el sexo a través de la música, enaltece la carne y también promueve la violencia y el crimen, la música actual. No hay que contaminarse con eso. En cuanto a los videos pornos, la gente en la actualidad se le ha facilitado todo eso. Hoy todo el mundo tiene aparatos, dispositivos inteligentes. Y ahora la gente fácilmente se esconde. ¿Sabe por qué tiene gran ganancia el mundo de la pornografía? Porque hay multitud de consumidores de eso. Y entre ellos la mayoría son jóvenes. Jóvenes que están en el momento propicio donde las hormonas están por lo alto. Y se deleitan en eso. Aunque hay también viejos que han sido y son cautivos de eso. ¿Cómo nos comportamos como cristianos en soledad? Venimos a la congregación, a la iglesia, con la máscara del buen cristiano, pero cuando salimos y no estamos en la congregación, allá afuera, en los dispositivos inteligentes, ¿qué miramos? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? Si nos estamos contaminando en eso, Dios no acepta una alabanza, aunque podamos dársela con toda nuestra fuerza en apariencia ante los demás. No hay que contaminarse con la música mundana. En vez de oír y cantar este tipo de música contaminada del mal, escucha y canta, memoriza la música que te acerca a Dios y te mueve a la santidad y al bien. No te enferma la música cristiana. La música sacra, en lugar de enfermar el alma, la bendice, la edifica. El Salmo 96, versículo 1 y 2 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. No se dice allí que hay que exaltar sexo, violencia y otras cosas, sino a quien se debe de exaltar y alabar es al Dios del cielo. Y dice ahí cántico nuevo. Hay tantos cristianos que han grabado su música que es bien edificante. Pero allí también puede caber mencionar
de que cuando se dice cántico nuevo, te está motivando a que tú le pidas a Dios inspiración y escribas tu propio canto a Dios y que le alabes con eso. La música de origen divino nutre el alma, edifica el alma, incrementa la fe, nos anima y exalta a Dios, que es lo que el Señor quiere. El Salmo 40, versículo 1 al 5 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y esta es una canción, una alabanza escrita por uno de los salmistas. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Se da cuenta que las canciones a Dios edifican el alma? Nos motivan a glorificar a Dios, aumentan nuestra fe. Y voy a ir terminando ya. Jóvenes y señoritas, aléjense de la promiscuidad. Digan no, aunque los acosen. La promiscuidad, tener relaciones sexuales antes del matrimonio y tener relaciones sexuales cuando se es todavía prematuro en la juventud. La juventud en la actualidad, como ve que todo está al revés en el mundo, piensan que es normal tener relaciones sexuales a los 12 años, 13 años, 14 años, 15 años. Muy jovencitas están teniendo esas experiencias. Ya llegará el momento para que lo hagan. Pero mientras deben de cuidarse y mantenerse vírgenes para el Señor hasta que llegue su momento. Muchos jóvenes sin temor de Dios en el aspecto moral se han desenfrenado y aún se han hasta prostituido. Hay personas que se prostituyen y por ganancia monetaria para cubrir ciertos gastos deciden irse por ese camino. De manera entonces que tenemos niños y niñas en nuestra sociedad teniendo sexo a tan temprana edad. Entonces, niños están embarazando y niñas están dejándose embarazar. Niños teniendo más niños a los que después no pueden dar cuidado o el cuidado que requieren y necesitan los muchachos. Son niños. Y ahí viene la desgracia, porque como están jovencitos, no tienen experiencia, solo les gustó disfrutar del momento, del placer, de lo sexual. ¿Y quién viene a cargar con el cuidado del niño? Son los pobres viejos, que en algunos de los casos están todos enfermos y ya demasiado viejitos que no tienen fuerza para cuidar a los nietos. Y ese muchachito que trajo al mundo otro niño, se sigue divirtiendo. No, querido padre de familia y madre, usted, como dije al principio, ha aconsejado a sus hijos. Si ellos se meten en esos problemas, nada más aconséjelos que sean responsables. Tienen que trabajar, ya ahora no un part-time. Tienen que trabajar tiempo completo para mantener esos hijos. Porque hay padres alcahuetos que agarran como hijos propios a los nietos. No, eso lo está haciendo muy mal. Apóyelo en otras cosas, pero enséñele que así como se complació con lo sexual, así tiene que ser responsable, ya sea muchacha o muchacho, de cuidar al que trajo a este mundo. La Biblia dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma. Sí, todos hemos batallado con eso. Todo mundo. Es normal. Muchachas, es normal que sientan deseos sexuales. Más, están en la plena juventud. Ahí las hormonas se alborotan y todo eso. Es normal que sientan deseos por los muchachos, por una muchacha. Y es normal que las muchachas sientan deseos por un muchacho. Lo anormal es que una muchacha sienta deseos de estar con otra muchacha. Lo anormal es que un joven, un varón, sienta deseo de estar o noviar con otro varón. Eso sí ya entra en lo anormal y es pecado delante de Dios. Pero cuando es una relación heterosexual como Dios la manda, eso es normal. Lo anormal es que a esos deseos le dé rienda suelta. No, eso no debe ser. Dios nos da espíritu de poder, de amor, pero también de dominio propio. Sujétese al Señor. Manténgase para el Señor. Sea un joven, un buen joven cristiano. Y el cristianismo no se expresa a través del servicio que se da dentro de la congregación. El verdadero cristianismo se lleva en el alma, de manera que donde quiera que se encuentre, usted es cristiano, es hijo de Dios. Y va a evitar aquellas cosas que no le agradan al Señor. Según de Timoteo 2:22, la Biblia nos aconseja a todos, pero en este momento a los jóvenes, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay que cuidar las amistades. Ahí es claro y dice, con aquellos que con corazón limpio invocan al Señor, con esos usted debe juntarse. Porque esos le van a alentar a mantener la fidelidad a Dios y apartarse de lo malo. Y al apartarse de lo malo, lógicamente se estará acercando más a Dios, que es lo que el Señor quiere. Wow. Me dirá usted, entonces, hermano, si yo estoy batallando con estas cosas y en mi carne yo no puedo más, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer para poder vencer todos esos malos deseos? ¿Qué hago? La Biblia dice qué debe de hacer. Y yo lo he hecho se lo he mencionado en esta noche, pero hay una cosa más que es importante por encima de todo. Para poder cumplir todo lo que he mencionado en esta hora, necesitamos imperativamente depender del Espíritu Santo. Porque separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. ¿Nada de qué cosa? Nada de lo bueno que Dios quiere que hagamos podremos hacer separados del Señor. Dios lo supo desde un principio. Jesucristo lo sabía. Por eso es que les dijo a aquellos discípulos y por ende a nosotros también se nos ha dicho, me voy pero no los dejaré huérfanos. Enviaré el Consolador para que esté con vosotros. Y dijo el Señor Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Solamente con el Espíritu del Señor somos capaces de vencer todo lo malo que quiera perjudicar nuestra vida. Solamente con el Espíritu Santo de Dios podemos nosotros evitar los peligros y cumplir la palabra de Dios. Solamente así seremos capaces de obedecer plenamente al Señor. Pónganse de pie un momento.